muchas gracias de verdad por invitarnos, porque al final tenemos un día de pararnos, de escuchar a otras personas, de escuchar otros entornos, ¿no? Y solo os podemos dar las gracias. Seguramente si hubiéramos venido cuando hicimos los premios, ¿no? Después de oíros a vosotros, no hubiéramos actuado igual en la vivienda, ¿no? en la reforma de la vivienda. También dar las gracias a la familia, ¿no? Porque en realidad o sea, no sé si se puede considerar patrimonio. El proyecto de reconversión de granero y de bodega, porque eran las dos cosas, no sé si se puede considerar arquitectura de patrimonio, ¿no? Es una arquitectura vernácula que muchas veces no se le ha considerado patrimonio, es una arquitectura que dentro de la tipología no es nada especial. Bueno, digamos que es un patrimonio familiar. Entonces, agradecer sobre todo a dos personas mayores que entendían eso como un patrimonio familiar y que no lo querían tirar, que estaban dispuestos a gastarse dinero en algo que no les servía. Y también, ¿no? Fue una conjunción entre... Al final la arquitectura siempre es una conjunción de factores, ¿no? Y las obras de unos abuelos que no querían que se tirara un edificio, que aunque no sentían que tenía uso, lo valoraban, unos hijos que no querían que sus padres subieran un primer piso en una casa pequeña de pueblo, y con eso surgió la obra, ¿no? Los pueblos son patrimonio, ¿no? Y os pongo esta foto, ¿por qué? ¿No? Porque lo que se ve al fondo es una granja de gallinas, que es casi igual de grande que el pueblo. Y otro problema que tiene el pueblo, normalmente la producción agraria y la producción y la vivienda estaban juntas. Ha habido un momento de políticas que han separado esto. Y de hecho el pueblo ahora mismo es más pequeño que muchas granjas una granja de gallinas y una granja de cerdos, las ciudades de los animales, ¿no? Por otro lado, la concentración. Es una casa que tiene bodega, pero en realidad cuando vas al pueblo no ves viñas, porque cuando se produjo la concentración casi se quitaron las viñas, y luego cuando se hizo la política de las denominaciones de origen, este pueblo dejó de tener viñas. Entonces, realmente, cuando te encuentras un sistema de producción que ya no tiene valor, o sea, que ya no se utiliza, uno se pone en cuestión, ¿no? Si hay que conservarlo o no hay que conservarlo. En su caso, la panera, que era una panera, un granero, no se usaba para guardar el grano, porque ya el grano se compra, no se guarda de un año para otro. No se usaba para la bodega, con lo cual era un poco, bueno, era complicado, ¿no? Es un pueblo muy pequeño, también a mí esta obra me cuestiona, ¿no? Pues eso, la vigencia de los pueblos, después de cuántas familias pueden vivir de la agricultura en España. Pues realmente, antiguamente este pueblo estaba lleno, pero ahora ya con una familia sería suficiente. Las distancias, Ávila está a 20 kilómetros, con lo cual realmente en este pueblo viven ahora mismo censados 32 personas y viven, pues a lo mejor 2 familias muy mayores, ¿no? Esta casa era una casa que también ponía en valor, ¿no? Pues esa memoria que se visitaría los veranos. No es una casa de todos los días. Ni siquiera son las mejores casas del pueblo, que es la mejor casa del pueblo, es la que se ve al lado de la iglesia, ni la iglesia que tiene valor, es una iglesia renacentista. Y en esa foto que se ve, ¿no? Yo creo que se entiende el problema que tenían, que la familia tenía una casa en un primero con una escalera muy fina, y lo que se ve al fondo pues es la panera, la bodega, la zona donde había ovejas. Digamos que era un sistema, no era de familia, sino era de familia grande, pertenecía a 3 familias, y eso se fue dividiendo, las familias fueron envejeciendo, bueno, un poco también con herencias, ¿no? Que lo habéis comentado vosotros antes. Entonces teníamos en el proyecto pues mucho espacio. Esto es lo que daba este sitio, ¿no? Mucho espacio. Y también había un momento que todo esto como que desencadenó la situación. Se repartieron las herencias estas comunitarias y tal, le tocó a la propietaria.
pero el edificio ya estaba dañado. Entonces, quizás nosotros, o sea, en el proyecto veréis muchas cosas que diréis, esto es una barbaridad, ¿no? Pero esto era como, o lo tiramos, porque hay una viga que ya está, o lo conservamos. Y luego lo que hizo cambiar fue, pues si la vivienda está en un primer piso y empieza a ser no accesible para unos abuelos, hagamos que disfruten de este espacio, ¿no? Bueno, pues es, no sé, creo que se entiende bien, ¿no? Esta era la parte de la panera, donde guardaban el trigo, esta era la parte de la bodega. ¿No sé? No, bueno, entendéis más que nosotros. Y luego toda la parte de atrás era en toda la zona pues para guardar ganado, que se integraba, o sea, habría ovejas, cerdos y gallinas. La casa tenía una cierta vocación, yo tengo la sensación, claro, esto es vernáculo, no hay planos, ¿no? Tengo una sensación que la calle principal tenía viviendas y de hecho lo que se relaciona, bueno, se ve, o sea, la que justo el Google Maps ha pillado la hora. Esa es todo agrícola, pero las otras dos tienen primero la vivienda y atrás toda la zona de producción o de ganado o demás. Yo creo que tenía esa cierta vocación, pero en realidad nunca fue así. Siempre fue todo un tema de agrícola y de producción de vino y demás. Así es como nos la encontramos, o sea, ya estaba tocada, ya tenía mortero en algunas partes, bueno, pues ahí estaba, tenía unos huecos arriba que no se perciben muy bien, pero estaban abiertos, de esa vocación de poder crecer. Quizás si hubieran subido un poco la altura podían hacer una casa como la que tienen al lado. Así nos lo encontramos y teníamos muy poco presupuesto, como una cuarta parte de lo que nos han contado antes. En realidad era una reforma de salvar. En la parte de la cubierta que no se ve había ya una viga tocada. Y había cosas, eso, como pues de repente esto ya está utilizado, ya han echado mortero. Aquí hay una viga de madera que parece como que quisieran en algún momento abrir los huecos, que eso lo usamos mucho porque como no teníamos casi presupuesto, los huecos que estaban presentados pues los abríamos. Esta era el espacio agrícola, aquí es donde se guardaba el grano, tenía mucha altura y tenía esos huecos replanteados y casi nuestro trabajo consistió en tocar lo menos posible para poder hacer que esto fuera habitable. Bueno, aquí se ve un poco la cubierta, esta parte estaba muy bien, la primera crujía estaba muy bien, la segunda es donde tenía de repente una viga pues que estaba ya colapsada, se había hundido la cubierta y era, bueno, pues un sistema como todos conocéis, porque aquí todos sois expertos en esto, ¿no? Tenía una bodega que evidentemente no tenía ningún sentido porque ya no tenían viñas. Las viñas en su día pues supongo que las venderían como se vendían los derechos a otro tipo de bodegas más grandes. ¿Qué es lo que, a nivel de proyecto, qué es lo que decidimos? Pues decidimos dar con una sencilla fórmula que se entraba desde la calle principal y los corrales eran pues la parte trasera. Hicimos el cambio de uso, ¿no? Es decir, bueno, vamos a dejar la entrada y el preámbulo como un jardín, transformarlo porque ya no tienen, claro, evidentemente no tienen ganado ni acumulan nada, vamos a dejarlo en un jardín y vamos a entrar por la parte trasera. Y las operaciones que se hicieron es una casa muy grande, son 250 metros cuadrados, no tenemos dinero para arreglarlo todo, vamos a centrar la primera crujía, la sur, la que se calienta mejor, vamos a centrar ahí la casa, excepto la cocina, que sale fuera. Vamos, aprovechando que una viga está rota, que una cercha está rota, vamos a quitarla y vamos a meter un espacio de luz en una crujía que no era una crujía de vivienda, no era un espacio suficiente para una vivienda. Y también tomamos una decisión bastante dura, porque hubo un momento que se valoró tirar la parte de atrás porque era una vivienda demasiado grande, y entonces tomamos una medida que fue poner unas cubiertas de policarbonato, de plástico, pero que mantenían pues el espacio de la bodega y otro espacio de panera.
Aquí se ve en la planta un poco cómo se trabaja. La crujía más estrecha, la de la fachada sur, es donde se desarrolla toda la vivienda. Se meten dos habitaciones, un baño en el centro y un salón. En unas partes, lo habéis visto antes, ¿no? La casa que está al lado estaba más alta, entonces le permitía tener 2 alturas con comodidad. En este caso, si levantábamos la cubierta, pues ya empezábamos a gastar de más. Entonces mantuvimos la cubierta tal cual estaba, con lo cual las 2 plantas son realmente muy ajustadas, ¿no? Y luego también nos parecía muy bonita la altura que tenía la antigua panera, y entonces mantuvimos esa altura en los dos testeros, en el del salón, que permitía meter luz a la casa. Ese fue casi como también un reto importante, ¿no? Que de repente un espacio agrícola como una bodega es oscura, una panera es oscura porque no necesita luz, y una vivienda debe ser luminosa. Sobre todo, a lo mejor para un agricultor casi es mejor que tu vivienda sea cueva, ¿no? Pero para unos abuelos ya que van en verano, pues necesitaban como luz, ¿no? Y eso lo hacemos generando que las puertas se conviertan en ventana, abriendo muy poquitos huecos, pero estratégicamente, y metiendo luz desde la cubierta en este caso, ¿no? En esa primera crujía, que es la que se calefacta con una estufa de pellets, es la más pequeña, pero es la que se iba a habitar. Entonces, tomamos una decisión bastante radical, que fue: lo vamos a dejar tal cual, y lo que vamos a hacer es encalarlo. Es verdad que, bueno, lo estábamos comentando antes, ¿no? Que la cal, yo busqué cal cerca, pero vino de Zaragoza. Pero bueno, pues al final lo encalamos también la madera, porque la madera parece que estaba bien, pero dijimos, bueno, pues el encalado al final también le protege de xilófagos y de carcoma, ¿no? Y luego la operación el resto de la crujía, que en realidad pues casi no se necesitaba a nivel de espacio, y sobre todo no podíamos generar tanto programa, o no se quería generar tanto programa, no era tan necesario. Y ahí fue donde pues introdujimos el policarbonato, que en realidad genera espacios preciosos, porque cuando se veía la bodega era absolutamente oscura, y ahora de repente es casi un exterior. Tienen algunas plantas, no funciona durante todos los días, durante todo el día, ¿no? Es por la noche y por la mañana cuando funciona bien. En invierno funciona bien. Es muy bonito cuando nos dicen los abuelos que alargan su verano gracias a esto, porque les da el solecillo, ¿no? Aquí podéis ver el patio, que era justo, esto estaba también cubierto. Entonces, en realidad, quitamos la viga y hicimos un hueco en este espacio. Y la cocina, que directamente aprovechamos los muros que había de adobe, había una compartimentación que no llegaba a la cubierta, y lo único que hicimos fue poner un forjado encima. Esta era la parte del corral, con un montón de, lo que veis vosotros a la derecha era la cija, y a la izquierda pues gallineros, zona de cerdos y tal. Y es bonito porque ellos más o menos han ido quitando el adobe, lo han guardado, y están generando una especie de jardín con la parra, que también me parece como muy poético, que produzcan vino. No producen vino, claro, se comen las uvas, ¿no? Pero me parece bonito que de repente vuelvan a recuperar determinadas cosas de esas, ¿no? Os cuento rápido las estrategias, ¿no? Esta es la parte de arriba, se mete un forjado intermedio, en la planta de arriba se conseguía otra habitación, aislamos, por supuesto, porque esto no estaba aislado, la cubierta, se introdujo un baño. Creo que introdujimos 4 huecos nuevos, 2 para los baños y un par de huecos para conectar las 2 crujías, porque solo se conectaba con un hueco. Esto es lo que os decía, es cómo estaba la madera. Era una construcción agrícola, o sea, no tienen escuadrillas cuadradas, es una madera bastante vasta. Hay que decir que al pintarlo de cal, ahora se va cayendo la cal, o sea, hay que barrer más. Y esta es la parte, pues, del hueco
que abrimos un patio que nos permitía que la cocina tuviera luz, y también es como un patio más pequeño, más relacionado con la cocina, que yo creo que se vive bastante. Con lo cual, al final, de estar en un primero con unas escaleras pinas, pasan a estar en un espacio muy grande y que se puede expandir. O sea, que hay espacios que no se usan siempre. Aquí si llueve, pues no lo puedes usar, pero si no llueve y hace bueno, te sales ahí. Los dos espacios pues más invernaderos se utilizan en las épocas donde realmente es aprovechable el calor, ¿no?, que te generan. Y esta, por ejemplo, os pongo este ejemplo porque esta puerta, aunque es muy grande, da cabezada. Te das, de hecho alguna vez han dado, ¿no? Y estábamos con la cosa de si se cambiaba o no se cambiaba, ¿no? Y yo les decía que hay un término japonés que se llama wabi-sabi, que yo a lo mejor pues, desde otros ámbitos lo he descubierto, ¿no?, que es como un estilo japonés que valora, por un lado, la belleza de lo usado, de lo que está gastado, ¿no?, y por otro lado la belleza de lo imperfecto. Y también me recordaba mucho las casas de té japonesas. Para entrar te tienes que agachar como muestra de respeto, y al final esta puerta, ¿no?, que es una puerta a la bodega, una puerta que seguramente construirían así, pero como debajo está la bodega la ampliaron y tiene un poco, o sea, tienes como que agacharte, pues reflejaba un poco pues el estilo que nosotros hemos adoptado o las decisiones que hemos tomado en el granero y en la bodega. Sí, la verdad es que en cuanto a los criterios constructivos, yo creo que lo que ha dicho Antonia es claro, ¿no? Partiendo de un presupuesto mínimo y sobrando espacio para poder intervenir y queriendo preservarlo para que no se arruine, pues cómo se hace todo esto, ¿no? Cuando cuentas con un presupuesto muy amplio es más fácil pues intervenir globalmente. Pero en este caso pues las decisiones constructivas iban más en la línea de cómo hacer con poco pues lo necesario para poder usarlo, dándole un nuevo uso, pero preservar lo que no se necesitaba usar o aquellos espacios que eran pues desprogramados, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se ha visto que se ha establecido un único forjado, un forjado ligero con una altura muy reducida, entonces no podíamos bajar mucho, introduciendo pues unas vigas metálicas apoyadas en los muros de adobe, que tiene una capacidad portante pues suficiente como para aguantar este forjado ligero y esta nueva carga, y sin llegar hasta el final por la parte de atrás de la imagen, y por la parte de adelante pues aprovechando para colocar la escalera y permitir esa entrada de luz. Entonces, esa intervención sencilla de estas vigas apoyadas de muro a muro y con un panel sándwich de forjado para poder establecer esta segunda planta, que no existía, pero ya digo, de alturas pues muy ajustadas y muy reducidas y muy ligero, ¿no? Y la escalera pues igualmente responde a este criterio de ligereza, con una zanca metálica y bueno, pues sin huella, para permitir la mayor entrada de luz y generar esta sensación espacial tan distinta a lo que era antes, ¿no? Que antes has comentado, de un ambiente muy oscuro y de por fuera muy cerrado, a entrar dentro y descubrir que es luminoso y que es agradable en ese sentido. En cuanto a la cocina, que es el otro forjado que se ha puesto, pues se ha hecho con vigueta y revoltón, ya algo más masivo, porque encima tiene la terraza y bueno, pues ahí sí que esa cubierta había que protegerla bien, pero también da un ambiente pues un poco rural en este tipo de construcción. Luego los huecos, ya ha comentado Antonia eso, que estaban presentados en el muro, aunque no estaban abiertos, tenían un dintel de madera, y esos huecos medio previstos pues se ha desmontado el adobe y se han habilitado como tales al construir este forjado, únicamente abriendo los huecos nuevos de los aseos pues más pequeños y necesarios, ¿no? Entonces también pues era algo que la preexistencia lo ha facilitado, o sea que ya partíamos de algo y se ha respetado aquello que había, ¿no? En esta imagen pues se puede ver ese hueco nuevo, que ha hecho falta pues un dintel para poderlo sujetar, pero el resto ha sido una operación pues bastante sencilla y delimitada, ¿no? Luego la cubierta, pues es verdad que se ha desmontado la teja porque no tenía aislamiento, se ha puesto una
impermeabilización, un aislamiento, y luego se ha vuelto a reutilizar la teja vieja para mantener ese aspecto que da la construcción pues a la calle, ¿no? La cubierta que se ve desde la calle pues mantiene la estética de lo preexistente y del resto del entorno, sin introducir un material nuevo, lo que, bueno, pues en el lado interior que da al patio pues sí se introdució este policarbonato que no es visible desde el exterior. Aquí vemos ese hueco de la escalera, cómo pues, se consigue para dar pues, luz al interior, y simplemente pues, es de las placas Onduline pues, dejar una pues, translúcida para esa entrada de luz. El muro, bueno, pues intermedio, el muro que soporta la crujía central que apoyan las dos cubiertas, bueno, pues se mantiene igual, lo único pues se encala, y también el cambio de textura y de color pues genera mayor luminosidad y amplitud al espacio. Y luego en el interior las pocas particiones que se han generado pues ha sido de pladur para, bueno, pues generar el baño y un par de dormitorios en planta baja, y también alojando pues dentro en su espesor pues las instalaciones. Entonces, bueno, pues cambiando el lenguaje de lo nuevo, que sea diferente de lo preexistente, ¿no? En la parte que se ha preservado pero no se le ha dado un uso y genera unos espacios interesantes, desprogramados, bueno, pues la única forma de preservarlo, quitando, bueno, pues la ripia y la teja que estaba produciendo goteras y había de hecho podrido una de las cerchas, la forma, ya digo, más económica de cubrirlo para mantenerlo ha sido pues poner un policarbonato, y ha generado pues esta entrada de luz y esta bueno, pues generosidad espacial y lumínica que tiene un espacio, ya digo, que como no es necesario tampoco ni climatizarlo ni calefactarlo, pues se utiliza en las épocas del año en las que las condiciones climatológicas lo permiten, pero bueno, pues permite también otra serie de relaciones y usos, y es un espacio adicional que si se hubiese tirado pues no estaría y sería una pérdida, ¿no? Aquí vemos ese policarbonato desde la terraza y bueno, pues cómo permite toda esa entrada de luz. Y bueno, pues desde la cumbrera se observa eso, la diferencia de material de lo que se ha cubierto con teja y es visible desde la calle, y lo que ya es más interior, que bueno, pues permite esa entrada de luz. Y luego, bueno, pues los paramentos se han tratado pues con distintos acabados, más rugosos, más lisos, con más pintura, con mortero de cal, bueno, o incluso vistos, ¿no? Dependiendo un poco de la zona y del uso, pues ha permitido también una serie de matices diferenciados. En cuanto a los criterios energéticos, bueno, pues realmente se ha puesto en valor el material existente, ¿no? Aquí no hace falta defender esta decisión, ¿no? Pero digamos que la mentalidad de la normativa anterior al código técnico pues era mirar los coeficientes de transmitancia de los materiales, y bueno, pues la tapia y el adobe tienen unos valores que con unos espesores de 25 a 45 centímetros cumplían la normativa anterior al código técnico, el 79, el primer código técnico del 2006, con 45, 60, 80 centímetros también se cubre, que es lo que tiene. Entonces digamos que hay unas prestaciones térmicas suficientes para esa normativa, y ya sabemos que la normativa se ha ido endureciendo en 2013 y ahora ya en 2009, que bueno, lo que mide el código técnico es la demanda y el consumo de energía del edificio, no tanto la transmitancia, pero da unos valores orientativos. Entonces ahora mismo para conseguir esos valores orientativos ya necesitaríamos solo con tierra pues muros de 180 a 280 centímetros, y estaría fuera de esta lógica que mira solo este valor. Pero también hemos hablado mucho en este día de la inercia térmica, y bueno, pues cuando un edificio se enfrenta a una oscilación de temperatura entre el día y la noche del exterior, este muro de 60 centímetros de tierra produce dos efectos. Uno es el amortiguamiento de esa onda térmica, el calor que hay fuera no pasa todo dentro, sino que pasa más reducido, y también produce un desfase en esa variación de onda. Entonces, cuando el calor está fuerte fuera
Se está calentando el muro y cuando el calor de fuera baja es cuando ese muro empieza a ceder el calor, con lo cual cede el calor de noche, que permites con ventilación cruzada pues disiparlo. Entonces el confort de este muro y esta construcción que se consigue en la vivienda manteniéndolo pues es muy alto, ¿no? Es verdad que es una pena porque la parcela de al lado, con una construcción similar, pues lo que ha optado directamente es por demolerlo y construir pues construcción convencional la vivienda porque no se fía de este tipo de materiales o porque le produce una cierta inseguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues los valores que tiene y el confort que se alcanzan pues son muy interesantes, ¿no? De hecho, bueno, pues hay estudios que hablan de eso, con 40 centímetros de adobe se desfase de 10 horas y la amortiguación de la onda térmica es de tan solo el 10% del calor que hay fuera. Entonces son unas prestaciones muy buenas, aunque ya digo que si miras el valor de transmitancia pues está totalmente fuera de lo que es la normativa, ¿no? Pero una cosa es eso, pues el confort que genera gracias a estas estrategias. Y realmente, bueno, pues para calentar el espacio simplemente se ha dispuesto una estufa en la parte central que distribuye el calor en esta zona pues más pequeña y más compacta, ¿no? Incluso es una estufa híbrida de pellets, pero también de leña, entonces permite toda la madera que se ha ido desmontando, las ripias, la acecha podrida y los pares de madera que no se han utilizado, ahora se utilizan para calentar el espacio, o sea que tienen como una segunda vida y realmente pues con esto colocado como en el centro de la parte habitada genera suficiente confort térmico, ¿no? Las instalaciones se han pasado en una zona muy puntual para los baños, tanto el agua como el saneamiento están agrupados en vertical, el suelo no se ha puesto un pavimento nuevo, igual por limitación presupuestaria, pero porque bueno, pues la solera de hormigón con algún picotazo que tenía es suficiente y además es permeable para ir soltando la humedad que pueda acumularse en el suelo, y si pavimentas o pones una baldosa o otro tipo de suelo impermeable, pues esa humedad pues la trasladarías a los muros y estaría generando un problema en tu intervención. Entonces yo creo que aquí también pues cuanto menos pues casi es mejor, ¿no? Con una única bajante y bueno, pues con esos tubos de fontanería. En cuanto a pues la electricidad, igual pues es vista para no intervenir en el muro de tierra, y cuando hay pladur pues se mete dentro, pero en el resto pues queda vista. Entonces, nada, realmente como conclusiones de todo este proceso, este proyecto y esta obra, bueno, pues realmente valoramos mucho como el proceso de circularidad, ¿no? Se ha intentado, por un lado, bueno, pues lo típico de la ecología, ¿no? De reducir la intervención, reusar el edificio, bueno, pues reciclar los materiales, la propia teja se ha vuelto a utilizar, la madera se utiliza para producir energía térmica en el edificio, y la tierra que se ha ido desmontando de la parte exterior, digamos que forma parte del jardín directamente, no se han generado escombros. Se ha descubierto eso, que la construcción tradicional en la que se ha intervenido estaba tan bien pensada que realmente lo que había pues no generaba nada ni tóxico ni de residuos, sino que algo valioso que podía seguir en su ciclo cerrado en esta economía circular, ¿no? Ya digo, los adobes desmontados forman parte del jardín. La teja se ha vuelto a reutilizar y además la teja vieja pues tiene más valor en el mercado que la teja nueva, o sea que encima es más valiosa, y bueno, pues la madera está ahí, bueno, pues para ir calentando la vivienda en el invierno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un poco el aprendizaje que hemos tenido de intervenir en esta obra, ¿no? Que los no arquitectos que construyeron este edificio nos han enseñado cosas que ahora pues intentamos o queremos hacer y nos cuesta tanto, ¿no? Cuánta sabiduría hay en esto. Y bueno, nos sorprende que esta intervención pues ha sido, bueno, el año pasado tuvimos un segundo premio aquí en Arquitectura Terra, pero también ha sido seleccionada en la Bienal de Arquitectura Española, España Vacía, España Llena, y también ha sido finalista en los premios de intervención en el patrimonio europeo. Entonces, bueno, pues nos sorprende que algo tan pequeño y tan, bueno, pues a lo mejor andar por casa o poca cosa, pues haya tenido reconocimientos en distintos ámbitos, poniendo en valor esta intervención.
Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Yo solo quiero decir que una de las mayores alegrías es cuando la señora, la propietaria, me ha dicho: aquí no vamos a tener que tener nunca aire acondicionado, porque ellos viven en Madrid, ¿no? Está totalmente contenta de ese espacio frío en verano. Bueno, si luego tenemos